25. Muy bien, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, los días se están acabando, los días de la campaña Esperanza en Jesús. Hoy nuestro pastor tendrá un tema interesante. Esperanza en el tiempo del fin. Y con esto nada más nos quedarán 2 temas, los de mañana. Y yo he platicado con el pastor y le he dicho que cada noche está subiendo de intensidad esto, ¿verdad? Con más poder, con más fortaleza. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Amén. Pastor, que Dios lo siga bendiciendo y siga bendiciendo este ministerio poderoso. Adelante, pastor, es su tiempo. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado para todos. De acuerdo a la Biblia, los días no terminan a la medianoche, sino a la puesta del sol. Así que oficialmente ya es el 7º día de la semana, el sábado, y los cristianos adventistas acostumbramos a desearnos un feliz sábado cuando llega el viernes a la puesta de sol. Vamos a abrir la palabra, así que vamos a orar. Tenemos un poquito de camino que recorrer esta noche. Padre, gracias. De verdad, muchas gracias, Señor, por este bendecido día que comienza. Un día que te pertenece, que has apartado, santificado, bendecido para beneficio del hombre. Porque está escrito, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y te damos muchas gracias, Padre, por haber pensado en nosotros y habernos provisto este día para que recordemos quién eres tú como nuestro Creador, nuestro Redentor. Y ahora, Señor, que estamos reunidos como iglesia y vamos a abrir tu palabra, pedimos tu bendición. Que el Espíritu Santo, a través de los ángeles, se mueva en este lugar y que pueda influir poderosamente en nuestros corazones, de tal manera que tomemos decisiones para ti y que sea hoy un día de gran victoria en el cielo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche estudiamos esperanza ante el juicio y estuvimos viendo la historia de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y cómo Dios tuvo que enviar 3 ángeles, ¿verdad? Bueno, Dios realmente descendió en la figura de 3 ángeles y hablaron con Abraham y después con Lot, y ese mensaje triangélico está reflejado en Apocalipsis 14, 6 al 12, donde también en el tiempo final hay un mensaje de 3 ángeles pidiendo a la humanidad temer a Dios y darle honra porque ha llegado la hora de su juicio y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y entonces encontramos que en Éxodo 20, versículos 8 al 11, aparece el mismo mensaje, que Dios apartó el 7º día de la semana para que le recordemos como aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
Así que dijimos que solamente aquellos que reconocen el cuarto mandamiento de la ley, el séptimo día de la semana, como el día de Jehová, son los que realmente le están adorando en espíritu y en verdad. Dijimos que hay un juicio en el cielo y que los muertos en Cristo son los primeros que son juzgados, que todavía los vivos no estamos siendo juzgados. Y esta noche nosotros vamos a saber cuándo los vivos van a ser juzgados y cómo. ¿No les parece interesante? Esperanza en el tiempo del fin. Mientras las personas siguen muriendo, mientras las personas que creen en Cristo alrededor del mundo siguen muriendo por una causa o por otra, pero siguen creyendo en el Señor y muriendo, los vivos que creemos en Cristo estamos siendo preparados para una obra, y esa obra se llama en la Biblia el sellamiento. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 9, libro de Ezequiel, el capítulo 9, y vamos a comenzar a leer lo que Dios le reveló a Ezequiel y que tiene su contraparte, por supuesto, en este tiempo final. Recuerden lo que les dije, hermanos, todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Judas, todos se encuentran y terminan en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos reflejados todos los libros de la Biblia, todas las historias de la Biblia de alguna manera. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Así que hay una misión de destrucción. ¿Es claro? Hay una misión de destrucción. Y dice la Biblia, y entre ellos había un varón vestido de lino que traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce es el altar que quedaba en el santuario. Así que esta escena se está realizando en el santuario. Y vamos a continuar leyendo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una ¿qué? Señal. ¿Dónde? En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Dónde? En medio de ella, en medio de Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad. ¿Cuándo? En pos de él, detrás de él. Es decir, cuando este ángel termine su misión de sellar en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad, entonces ustedes
tienen permiso de ir detrás de él, y dice la Biblia, vayan por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis ¿qué? Misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Y ahora va a dar el énfasis. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. En Ezequiel, en el capítulo 9, se describe una obra doble. Por un lado, hay unos varones que se presentan delante de Jehová, a quienes se les ha dado una orden de destruir. Por el otro lado, hay un varón que está representando a aquellos que van en la misión de sellar. Y estos van a sellar solamente a una clase de personas. La Biblia dice, ponle una señal en la frente, en el versículo 4, a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. En la profecía bíblica se utiliza mucha simbología, muchos símbolos. Y cuando uno ve un nombre, uno necesita pensar qué simboliza el nombre. Cuando en la Biblia, en Ezequiel, se menciona a Jerusalén, se está hablando de la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad donde estaba el templo. Así que es la ciudad de Dios. De hecho, allí dice, el Señor dijo, comenzaréis por mi santuario. Quiere decir que cuando la Biblia dice, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella, se está refiriendo ¿a quién? A Jerusalén. Y Jerusalén representa el pueblo de Dios. Quiere decir, hermanos, si nosotros podemos poner todas las piezas del rompecabezas juntas, quiere decir que la Biblia me está diciendo, te está diciendo que hay abominaciones en medio del pueblo de Dios. ¿Es correcto? Y hay personas en el pueblo de Dios que gimen y claman por esas abominaciones. Oran a Dios, piden liberación, claman por libertad, claman por redención. En otras palabras, hay personas en el pueblo de Dios que están completamente entregadas a la labor de orar, clamar, gemir a Dios buscando liberación, porque se dan cuenta que inclusive en el pueblo de Dios se han dejado infiltrar abominaciones espantosas. Es verdad que hay personas que debido a las abominaciones que se hacen en la iglesia, prefieren abandonar la iglesia. Pero la Biblia dice que estas personas que observan estas abominaciones gimen y claman por las abominaciones, pero no dice se van debido a las abominaciones. Están allí y claman desde allí.
Y la Biblia dice que el Señor ordena que esas personas sean selladas. Y la Biblia dice, y lo confirmo, esas personas están en el santuario. Quiere decir, no han abandonado el barco, están allí. Y desde allí claman, gimen. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 2. Libro de Éxodo, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 23 al 25, que esa fue nuestra lectura bíblica. Y dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué más hicieron? Clamaron y subió a Dios, ¿qué cosa? El clamor de ellos con motivo de su esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Israel está en Egipto, el pueblo de Dios. Ellos no llegaron como esclavos a Egipto. Ellos llegaron a Egipto y fueron bienvenidos. Les dieron la mejor tierra, la tierra de Gosén. Allí crecieron y se multiplicaron tanto que llegaron a ser más que los egipcios, más fuertes que los egipcios. Y por lo tanto, el rey de Egipto, el faraón, tuvo miedo de que algún día, al llegar la guerra contra Egipto, los israelitas se pusiesen de parte del enemigo y acabaran con los egipcios y se quedaran ellos con el país. Así que entonces el rey de Egipto, el faraón, dio un decreto de muerte para todo niño varón que naciese y ordenó que fuesen echados en el río Nilo. Pero había mujeres temerosas de Dios como Jocabed, y ella no hizo caso al mandamiento del rey, como dice Hebreos, y ella guardó a Moisés y lo mantuvo en su casa lo más que pudo. Pero ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Entonces, para evitar y evitar que mataran al pobre bebé, pusieron al niño en una canasta, la calafetearon con brea para que no le entrara el agua, la taparon y pusieron a la canasta en el río y la dejaron que se la llevara el río. Y Miriam, la hermana de Moisés, observaba la canasta, la iba mirando hasta que la hija del faraón vio la canasta, vio al niño, se dio cuenta que era un niño hebreo, pero no le importó porque era Dios el que estaba dirigiendo todo. Así que agarró al niño y lo prohijó, lo adoptó. En ese momento, Moisés entonces tuvo nombre, porque hasta ese momento no se sabía qué nombre tenía ese niño. Jocabed no le puso Moisés a Moisés. La hija del faraón fue la que lo llamó Moisés, y ella dijo, porque de las aguas lo saqué. Así que, hermanos, los israelitas estaban allí y estaban muy bien hasta que llegó ese decreto, y después empezaron a molestar a los israelitas con impuestos cada vez más graves. Y después entonces llegó el tiempo de la esclavitud, y entonces los israelitas se cansaron porque ya las cosas no eran iguales. Ahora tenían que trabajar más, ganaban menos comida para la casa, Señor. Y entonces se acordaban ellos de las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque acuérdense que José vivió en Egipto como gobernador, y ellos tenían todo eso fresco en su mente y clamaron a Dios. Entonces Dios descendió y decidió librar a Israel de manos de los egipcios cuando ellos gimieron
y clamaron. Ustedes se dan cuenta del detalle, ¿verdad? Dios no intervino para librar a su pueblo hasta que escuchó el gemido y el clamor de ellos. Por eso, hermanos, si nosotros llevamos una vida espiritual tranquila, como que si nada pasara, todo está bien, Chetumal está bien, allá está bien, Cancún todo lindo, qué rico, vamos a salir, y no nos sentimos compelidos, forzados, obligados, persuadidos a gemir y a clamar de verdad como hijos de Dios, porque la vida, hermanos, espiritual no es solamente convivir, la vida espiritual también es ayunar, orar, estudiar. Esa es nuestra parte más importante. Y gemir y clamar, porque, hermanos, los días son malos. Malos, mis queridos amigos. No les estoy diciendo esto para alarmarlos. Yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya las cosas no se van a poner mejor. Las cosas van a seguir de mal en peor. Y ustedes se van a acordar de todo esto. Y se van a acordar de cada llamado que se les hizo. Y se van a acordar de cada vez de cada oportunidad que perdieron de poder entregarse al Señor. Las cosas se van a poner de mal en peor. Y van a decir, de verdad tenía razón. Hay que entregarse al Señor. Así que vamos a mirar qué hizo Dios. Dios en Egipto envió a Moisés para librar a su pueblo y entonces le envió plagas al faraón para que librara a Israel, para que lo dejara ir. Pero faraón no quería dejar ir a Israel. Dijo, no, ¿quién es Dios para que yo lo deje ir? No, no me da la gana, no quiero. Entonces Dios dijo, faraón, no quiero. Así que Dios tuvo que recurrir a una plaga que faraón no podía ya más. Y fue la muerte de los primogénitos. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 12. Y vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Éxodo, capítulo 12. Y vamos a ver cómo los hijos de Israel fueron sellados antes de salir de Egipto y en qué consistió el sellamiento de ellos. Capítulo 12 de Éxodo, vamos a leer desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día que 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, cuando se está terminando un día y cuando está comenzando el otro día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. ¿Es qué cosa? La Pascua ¿de quién? De Jehová. Y entonces escuchen.
porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre, aquí viene el detalle, la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y haré Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que la sangre del cordero inmolado, colocado en los dinteles, y en los postes, perdón, y en el dintel de la puerta, era la señal de que allí no iba a entrar el ángel destructor. Esa sangre era el sello de la salvación de esa casa. Esa sangre fue lo que impidió que muriese el primogénito de esa casa, porque cuando el ángel destructor pasó y vio la sangre, siguió derecho. No vio la sangre, entró en la casa. Así que si algún israelita no creyó en el mensaje y no puso la sangre en la puerta y en los postes, cuando el ángel destructor pasó, el primogénito murió. No importaba qué edad tuviese. 3 años, 15, 30, 50. Y los animales, sus primogénitos, todos ¿qué? Morían. Pero cuando el ángel destructor llegaba y veía la sangre era la salvación. La sangre era la señal. Entonces, hermanos, ¿quién es el que ahora hace el sellamiento? Es muy interesante mirar lo que sucedió en aquel entonces, porque es una historia de lo que pasó en Israel. Pero eso que pasó en Israel no nos afecta a nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en Egipto. Nosotros tampoco tenemos unos postes donde vamos a poner sangre. Entonces, ¿cómo hace Dios conmigo? Vamos al libro de Efesios, al capítulo 1. Libro de Efesios en el capítulo 1. Póngale mucha atención a esto, porque es impresionante cómo la Biblia encadena todas las cosas, eslabón con eslabón, para lograr una cadena salvífica, una cadena de acontecimientos que nos llevan a la salvación. Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Y dice: en él también, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de ¿qué? De verdad. Eso quiere decir que hay palabra de mentira. Pero habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, fuisteis ¿qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermano, cuando tú escuchas la palabra de verdad, porque repito, hay palabra de mentira, pero cuando tú escuchas la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y cuando crees en esa palabra de verdad, entonces eres ¿qué? Sellado ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. En el momento mismo
en el momento mismo en que escuchas la palabra y la aceptas en tu corazón y crees, el Espíritu Santo te sella para salvación. Amén. Eso es el Evangelio. No es un proceso, es un acto. Vamos al capítulo 4 de Efesios y vamos al versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. Ahora vamos a leer la contraparte. Vamos a comenzar desde el versículo 17. Desde el versículo 17. Es necesario que comencemos desde allí porque necesitamos ver todo el contexto de lo que Pablo está diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza ¿de qué? De su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Y ahora viene el repertorio de Pablo. Presten atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, y creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Otra vez, vuelven a hacer énfasis en ¿qué? En la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice la Biblia, pero no ¿qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que robaba, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y entonces dice, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día ¿de qué? De la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? Así que, hermanos, el apóstol Pablo repite el hecho de que como iglesia, como pueblo de Dios, hemos sido sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y como hemos sido sellados por el Espíritu Santo, no debemos contristar al Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, cambie nuestra manera de hablar,
nos quite palabras de maledicencia, de enojo, gritos, ira, contienda, enemistades, palabras necias que no edifican a los demás, que quite todo eso de nuestra mente y ponga en nuestro ser palabras que edifiquen, palabras de alabanza. Hermanos, el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca. Así que si nosotros realmente hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el buen árbol dará sus frutos. Porque ningún árbol bueno da frutos malos. Y ningún árbol malo da frutos ¿qué? Bueno, vamos al libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Y otra vez Pablo va a insistir en lo mismo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué? De verdad. Porque repito, hay palabra de mentira. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ustedes se dan cuenta que no solamente hoy existen personas que se han desviado de la verdad y que enseñan cosas que la Biblia no enseña. En ese tiempo también los había, y quiere decir que al desviarse el Espíritu Santo no los estaba guiando. Y luego dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son ¿qué? Suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? Así que, hermanos, cuando un cristiano es sellado con el Espíritu Santo, el Señor conoce a los que son suyos. Vamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 7. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Recuerdan la escena de Ezequiel capítulo 9? ¿Verdad? Ahora vamos a ver la escena de Ezequiel capítulo 9 repetida en Apocalipsis capítulo 7. Y dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos ¿de dónde? De la tierra, para que no soplase viento alguno ¿sobre dónde? Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel. ¿Se acuerdan de Ezequiel 9? 6 varones vinieron y se pararon al umbral de la puerta, y entre ellos había otro varón que tenía un tintero de escribano. Aquí hay 4 ángeles, y ahora dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol, hermanos? Por el oriente. El norte y el oriente son las direcciones de Dios en la Biblia. El sur y el occidente son las direcciones del diablo en la Biblia. Y entonces dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía ¿qué cosa? El sello ¿de quién? De Dios. Ahora ya va.
no nos adelantemos. Ezequiel tuvo una visión cientos de años atrás. Y en esa visión él vio una obra de sellamiento que se realizaba en aquellos que gimen y claman por las abominaciones que en aquel tiempo se hacían en Jerusalén. Los que fueron sellados en aquel entonces no fueron muertos cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Ahora en Apocalipsis viene otra obra de sellamiento. Ahora permítanme preguntarles, hermanos, ¿a quién va a sellar el Señor? ¿A los muertos o a los vivos? ¿A los muertos o a los vivos? En Israel, en Egipto, ¿a quién selló? ¿A los muertos o a los vivos? A los vivos. En Ezequiel 9, ¿a quién selló? ¿A los muertos o a los vivos? A los vivos. En el tiempo del fin, ¿a quién va a sellar otra vez? ¿A los muertos o a los vivos? La Biblia dice, todo aquel que cree en Cristo ya tiene el sello ¿de qué? De la salvación. Pero este sellamiento de Apocalipsis 7 es un sellamiento especial. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos llegando al fin de los tiempos y se necesita atravesar algo que en la Biblia se llama el tiempo de angustia. Y solamente una persona con el sello de Dios, fortalecida con el sello de Dios, podrá atravesar vivo el tiempo de angustia. Vamos a leer. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes. ¿A quién? A los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño. La esperanza del tiempo del fin es esta obra de sellamiento. Pero ¿quiénes serán sellados? Solo aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 19, y vamos a recordarles la historia que leímos ayer rápidamente, para que ustedes se den cuenta lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y por qué fueron destruidas esas ciudades. Versículo 11 en adelante. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto, ¿qué cosa? El clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Así que había un ¿qué? Un clamor. ¿Y quién creen ustedes que estaba clamando en Sodoma y Gomorra? ¿Quién, hermanos? Lot. Lot clamaba por justicia. Y Dios escuchó el clamor de un hombre en medio de unas ciudades impías.
¿cuánto más escuchará Dios el clamor de una iglesia entera alrededor del mundo? Así que, hermanos, la esperanza en el tiempo del fin es el sellamiento. Que Dios pueda colocar su sello sobre tu frente. Mañana a las 8 nosotros vamos a continuar con este tema. Este tema no ha concluido. Todavía le falta relleno a esta torta. Todavía le hace falta ponerle su buen aderezo. Así que, mi querido, por ahora solamente recuerda que el Señor está haciendo una obra de sellamiento, y la única forma en la cual tú y yo podemos ser sellados es que realmente gimamos y clamemos a Dios por liberación para que Cristo venga pronto. Amén. Y esta noche, como todas las noches, yo quiero hacer una invitación. Y yo quiero invitar a mis amigos que están aquí presentes. Tengo un poquito de... Muy bien. Mis amigos que están aquí presentes, ¿saben? Hablando con franqueza, a mí no me sorprende para nada que en momentos tan críticos y decisivos siempre haya un factor de distracción. No me sorprende, porque el enemigo trabaja para que tú no quieras aceptar la salvación que el Señor te está ofreciendo. Sin embargo, mis queridos, mi querido amigo, yo quiero invitarte. No quiero que te comprometas en absolutamente nada. Solamente quiero invitarte a que pases al frente. Quiero orar por ti. Solo orar por ti. Ya tú conoces la verdad, has estado viniendo durante todas estas noches al templo, has escuchado las conferencias, has escuchado cada tema, te das cuenta que cada tema está basado en la palabra de Dios y que es la verdad. Y quiero invitarte a que vengas al frente, aquí al frente. Quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por ti, solo eso. La decisión de si te entregas o no al Señor, la decisión de si aceptas, como dice la Biblia, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvación, eso es algo que solamente tú puedes hacer. ¿Quieres tú venir al frente y estar aquí de pie para orar por ti? Nuestro hermano acá va a tener un himno y mientras él canta, decide en tu corazón venir aquí para orar. Anoche yo soñaba la venida del Señor y vi a los redimidos gozando de su amor. También vi a los perdidos clamando por temor, y Cristo al contemplarles así les contestó: apartaos, no os conozco, vuestro nombre en mi libro no está. Apartaos, no os conozco, ve a servir a quien allá fue tu Señor. Y cuando al presentarme yo ante el justo Rey,
Le dije que en el mundo cristiano me llamé, mas él buscó en sus libros, mi nombre no encontró. Triste fue su respuesta que allí él me dio. Apartaos, no os conozco, vuestro nombre en mi libro no está. Apartaos, no os conozco, ve a servir a quien allá fue tu Señor. Y cuando al ver los santos gozando de su amor, yo vi a mi familia también allí. Muy tristes se pusieron cuando al verme allí, y unos de ellos llorando dijo así: yo lo siento mucho, que a la gloria no puedas tú entrar. Nunca tú allá quisiste a mi Cristo tú la vida consagrar. Y cuando al despertarme llorando me encontré, pues era solo un sueño, entonces me alisté buscando a mi familia, durmiendo le encontré, y en el momento a Cristo yo clamé: tenme misericordia, mis pecados perdónalos, Señor. Tenme misericordia, y al momento Cristo allí me redimió. Amén. Tenemos a Daniel aquí al frente, tenemos a Nancy que viene y a Antonio, a quienes felicitamos por su nueva vida matrimonial a partir de hoy. Ellos dos van a ser bautizados mañana. Elizabeth, ella también va a ser bautizada mañana. Daniel está aquí para que oremos por él. ¿Hay alguien más que esta noche quiere que oremos por usted? Sin compromiso alguno, solamente queremos orar. Mi querido amigo, gracias. Iván, ¿verdad? Bienvenido, Iván, a la casa de Dios. Vamos a orar por Iván Morales, ¿cierto? Muy bien, Iván Morales. ¿Hay alguien más que quiere que oremos por usted para que Dios le ayude en su decisión de una entrega total, completa al Señor? ¿Hay alguien más? Voy a dar un minuto para que lo piense. Esto no es una cuestión de vida o muerte, pero es una cuestión de su vida espiritual. Es una decisión que usted toma, venir al frente para que oremos por usted. Bienvenida, hermana. Aquí viene nuestra hermana Neri. Dios bendiga a nuestra hermana Neri también. Gracias. Hermano Daniel, ¿se lo podrá? ¿Qué están las escaleras allí? Ok. ¿Se podrán acomodar un poquito al centro de repente? ¿Alguien más quiere levantarse y ponerse de pie para orar por ustedes? Yo sé que hay más amigos acá que nos están visitando. Muy bien, tenemos un lindo grupo de 6 personas aquí al frente por los cuales vamos a orar. Allá viene nuestro amigo Jorge Cámara. Muy bien. Y aquí viene nuestra hermana, ¿cómo se llama? Claudia.
Oh, Claudia. ¿Cuántos años tiene Claudia? ¿Cuántos años tiene Claudia? 8. Bueno, el Señor dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos aquí 8 lindas personas que han decidido venir al frente para que oremos por ellos. Estos 3 van a ser bautizados mañana. Ellos de este lado izquierdo mío están acá para recibir fortaleza. Ellos están decidiendo lo que van a hacer con sus vidas. ¿Hay alguien más entre los amigos que nos visitan que desee pasar al frente para orar por usted? ¿No hay? Muy bien. Hermanos, entonces vamos a acompañar a estos hermanos nuestros. Vamos a estar de pie todos. Vamos a orar juntos para que Dios pueda fortalecer las decisiones que tomamos para Él y que puedan ser selladas para la eternidad. Muchas gracias, Padre amante, bendito sea tu nombre, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Gracias por este sábado hermoso, gracias porque hemos sido sellados para salvación. Gracias por este grupo de hermanos nuestros que están conociendo tu palabra, tu verdad, y que han decidido venir al frente para sellar esta decisión para vida eterna. Bendícelos, Dios, bendice a aquellos que van a ser bautizados mañana. Y si todavía hay alguien que entre hoy y mañana decidiera tomar el mismo paso, simplemente, Señor, sella esa decisión en su corazón. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te alabamos y damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Feliz noche. Dios les bendiga a todos. Los veo mañana a las 8 de la mañana. Dios mediante. Gracias, hermanos. Así como estamos, también nos vamos a poner de pie. Tenemos 2 oraciones que vamos a hacer por estas preciosas peticiones. Se van a quemar en un momentito aquí afuera. Y también vamos a cenar rico. ¿Cuántos queremos cenar rico? Bien, amén. Eso es. Vamos a ponernos en pie para hacer la oración. Un servidor por estas peticiones, mi esposa por los alimentos, para poder salir de esta maravillosa noche de campaña. Querido Señor, gracias porque tu Espíritu Santo se ha manifestado en este lugar, Señor. Amén. Bendice y contesta de acuerdo a tu voluntad cada una de las peticiones que hay en la canasta, Señor. Amén. Y que al ser quemadas pueda ser un acto de fe de cada uno de nosotros, quienes hemos depositado nuestra fe en el único Dios que hay sobre la tierra. Amén. Y Padre, también gracias por el sábado bendito. En Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Asimismo, Padre Celestial.